Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. En esta clase les voy a explicar cómo funciona el tracker. Quiero darles como una explicación visual de manera que puedan tener una noción general de todas las cosas que hace una plataforma de seguimiento en una campaña y ver todo el proceso. Y a partir de allí pues se les va a hacer más fácil de entender cuando yo les explique montar una campaña, ya sea de tráfico directo o una campaña con una landing page o una campaña de email marketing, ¿sí? Y bueno, ¿cómo funciona el tracker? Vamos a explicarlo primero con una campaña tráfico directo. Como ustedes saben, tráfico directo quiere decir que vamos a enviar directamente a las personas del anuncio a la página de la oferta, ¿sí? Entonces, supongamos que un usuario ve un anuncio y decide darle clic. Ese enlace que va a estar en el anuncio es el enlace de la campaña. Es decir, cuando tú creas una campaña con el tracker, tú vas a producir un enlace, ¿sí? Y ese enlace es el que vas a colocar en el anuncio. Entonces, cuando el usuario le da clic a ese enlace, el tracker va a hacer varias cosas simultáneamente. Primero, hace una redirección. ¿Hacia dónde? Hacia la página de la oferta. Simultáneamente a esto, el tracker captura la data. ¿Qué tipo de data? Principalmente dos tipos. La data por defecto del usuario, todo lo que es la fecha, la hora, la ciudad, el país, el sistema operativo, el navegador, el proveedor de internet, la IP también la captura el tracker. Yo la llamo data por defecto porque independientemente como tú construyas la campaña, el tracker siempre va a captar esa data, siempre. Y luego está la data del anuncio, que son los tokens. Ya hemos hablado de los tokens de la red de tráfico, que son como que estas codificaciones para rastrear variables del anuncio. Entonces, el tracker captura estos dos tipos de data. Simultáneamente a esto, el tracker produce como un código aleatorio, alfanumérico, de 20 dígitos. En la mayoría de las plataformas de tracking son 20, pueden ser a veces menos o en algunas pueden ser más. Y es el famoso CLI ID. ¿Sí? En este caso es el CLI ID del tracker, ¿sí? Entonces, este código es el que identifica la data. Toda esta data está identificada con ese código, ¿sí? Y el tracker lo va a adaptar en la URL de la oferta con uno de los parámetros. Inclusive, es tu responsabilidad que este código llegue a la URL de la oferta con uno de los parámetros. ¿Qué parámetros? Pues puede ser la SUID, ¿sí? Ya hemos hablado de la SUID, que son los parámetros que se utilizan para rastrear datos de la red CPA. Que por cierto, este código es un token del tracker. ¿Qué significa que sea un token? Pues que tiene también su propia codificación para imprimirse dinámicamente en la URL. Por ejemplo, esta codificación que aparece aquí es como se escribe el token del CLI ID de Vimov. Puede cambiar en diferentes plataformas de seguimiento. Y simultáneamente a esto, el tracker va registrando la data como que si fuese un inventario, como si fuese un almacén. Es decir, data, código identificador. Data, código identificador. Data, código, constantemente. Él no va a parar. Cada vez que le den clic al anuncio, él va a hacer como que estas 5 cosas simultáneamente. Hace la redirección, captura la data. ¿Qué tipo de data? La data por defecto del usuario, data de los tokens, genera el código identificador de la data, lo adapta a uno de los parámetros SUID y registra la data con ese código identificador como que si fuese un inventario en el sistema. Si al anuncio le dan 1000 veces clic, él va a hacer esto 1000 veces. Va a hacer 1000 redirecciones, va a capturar la data 1000 veces, va a generar 1000 códigos diferentes, lo va a adaptar a uno de los parámetros en la URL de la oferta y lo va a registrar en el sistema, ¿sí? Entonces, supongamos que el usuario decide hacer la conversión. Vamos a suponer que el usuario llega a la página de la oferta y hace la conversión. ¿Qué hace la red CPA? Pues registra la conversión y asocia esta variable. Esta variable también queda registrada en la red CPA, asociada a la conversión. Entonces, esta variable tiene que volver al tracker. Porque si ustedes ven visualmente, la data realmente la tiene el tracker, no la tiene la red CPA. La red CPA no tiene nada. Y esta variable tiene que volver, indispensablemente tiene que volver, para que nosotros podamos saber cuál fue la data de la conversión. ¿Cómo se la vamos a devolver? Se la vamos a devolver vía postback.
vía postback, le devolvemos esta variable al tracker, ¿sí? Entonces cuando el tracker recibe esa variable, va y lo busca en el inventario. Va y lo busca en el inventario y lo consigue. Cuando consigue ese código, podemos saber cuál es la data de la conversión. Primera conclusión importante es que tú tienes que garantizar que este código CLI-ID del tracker se ejecute, se imprima, se adapte en la URL de la oferta a través de uno de los parámetros y que la RSPA lo registre y lo asocie a la conversión y vuelva vía postback. Eso es todo. Eso quiere decir que de los 5 parámetros UID disponibles, con uno es suficiente. Los otros 4 te van a sobrar porque, como te digo, la única variable que tienes que garantizar que registre es este código CLI-ID. Dicho esto, ahora les voy a explicar cómo funciona el tracker, pero con una campaña con landing page. Es decir, no vamos a mandar el tráfico directamente a la oferta, sino a nuestra propia landing page. Es parecido, pero tiene algunas diferencias. ¿Cómo funciona el tracker? Con una campaña con landing page. Supongamos que el usuario, nuevamente, ve el anuncio y le da clic al anuncio. El tracker va a hacer varias cosas simultáneamente, hace la redirección, pero a nuestra propia landing page. Simultáneamente a esto, el tracker captura la data por defecto del usuario, data de los tokens, produce este código identificador de 20 dígitos alfanuméricos que identifica la data, y aquí viene la parte diferente. El tracker viene y le coloca un archivo temporal, una cookie, en el navegador del usuario. Esa cookie juega un papel fundamental porque tiene 2 funciones. Almacena data, es decir, ¿qué data? La URL de la oferta. La URL de la oferta, incluyendo el código CLI-ID, está almacenada en la cookie. Y la cookie es la que hace la redirección. Es lo que llaman una redirección vía cookie, que ya lo voy a explicar. Y simultáneamente a esto, el tracker va registrando la data como si fuese un inventario. Data, código identificador. Data, código identificador. Data, código identificador. Vean que el usuario ni siquiera ha llegado a la página de la oferta y ya el tracker tiene la data. El usuario se puede ir si quiere. Aquí hay muchos usuarios que llegan aquí a la landing page y se van. Pero ya el tracker tiene la data. Supongamos que el usuario decide darle clic al enlace que está en la landing page. Le da clic y va a la página de la oferta. Esta redirección la hace es la cookie, ¿sí? Y esta URL estaba almacenada en la cookie. Sí, como les digo, la cookie es fundamental. A partir de aquí, el proceso es muy parecido al anterior. Si el usuario decide hacer la conversión, pues la RSPA registra la conversión, asocia esta variable a la conversión y se la devolvemos vía postback. El tracker recibe esa variable, la busca en inventario, la consigue y de esa manera podemos saber la data de la conversión. Segunda conclusión importante. El tracker va a captar data independientemente si hay conversión o no. Y bueno amigos, así más o menos cómo funciona el tracker. Hay otra explicación que quería hacer un poco más avanzada de cómo pasar las conversiones del tracker a la fuente de tráfico. Y bueno, vamos a hacerlo rápidamente. ¿Cómo funciona el tracker? Con una landing page, campaña con landing page, y pasar las conversiones a la fuente de tráfico. Es igual que el anterior. El usuario ya crea el anuncio, hace la redirección hacia la landing page, el tracker captura la data, genera el CLI-ID de la data, le almacena la cookie, lo va registrando en el sistema. El usuario va a la página de la oferta, supongamos que se registra la conversión, le devolvemos esta variable vía postback al tracker. El tracker busca esa variable en el sistema, en el inventario, y de esa manera podemos saber la data de la conversión. Ahora, ¿cómo hacemos para pasar las conversiones de tracker a la fuente de tráfico? Bueno, lo primero que tienes que hacer es que uno de los tokens que tú vas a rastrear es el CLI-ID de la fuente de tráfico. Es decir, la fuente de tráfico también tiene un CLI-ID, que es un código identificador del clic. Tú lo vas a arrastrar en los tokens de manera que cuando se genere la conversión va a estar almacenada aquí. Es decir, esa variable va a estar almacenada allí. Y nosotros podemos devolverle esa variable vía postback. Vía postback le devolvemos esa variable a la red de tráfico.
¿Cuál puede ser la finalidad de trasladar las conversiones del tracker a la red de tráfico? Pues puede haber varias. La primera es tener una segunda instancia para saber si realmente estás ganando o perdiendo dinero, ¿sí? A pesar de que lo puedes visualizar en el tracker, también lo puedes hacer en el reporte de la red de tráfico. Entonces, además que la red de tráfico es excelente porque tiene los costos reales de lo que estás invirtiendo y también puedes ver los ingresos. La segunda finalidad puede ser cuando estás trabajando con una fuente de tráfico que tiene una optimización automatizada del anuncio, que hay varias que lo tienen, o cuando creas un anuncio modo CPA. Hay fuentes de tráfico que tienen anuncios modo CPA, es decir, que solamente pagas cuando se genera la conversión. En esos casos, indispensablemente tienes que pasar las conversiones a la fuente de tráfico para que la red pueda saber cuál fue el clic de la conversión y a partir de allí comenzar a optimizar de forma automatizada el anuncio. Igualmente, más adelante yo les voy a explicar cómo pasar las conversiones del tracker a la red de tráfico. Y bueno amigos, tercera conclusión de esta explicación. Las tres plataformas se comunican, es decir, están interrelacionadas. No están aisladas como muchas personas pueden pensar, ¿sí? Visualmente se puede ver aquí cómo la información va pasando de una red a otra constantemente. Y hasta aquí esta clase, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.